Épale, ¿qué pasa, chutis de la red? ¿Cómo vais, comadrejas? Os traigo en este día invernal de nieve, de un frío espeluznante. Os traigo las pocas novedades que nos han llegado porque están los camiones bloqueados por las carreteras y tal. Y os traigo eso, las poquitas novedades que han conseguido llegar de esta semana. Así que, como siempre, vamos a ir allá. Segundo y último volumen del Imperio de los Cadáveres de Project Aito, que están publicando todo lo suyo, Genocidal Organ, Harmony, y el tercero que concluiría esa especie de trilogía, aunque no son correlativos, El Imperio de los Cadáveres. Un cómic de acción y ciencia ficción, muy bien hilado en cuestiones de guión, y lo que os digo, Project Aito, que es un grupo que está haciendo cómics, la verdad, de muy buena calidad. Segundo volumen de GIF Plus y Minus, que es un cómic que a mí me está gustando mucho. Por cierto, no he enseñado el apartado gráfico, pero ya veis, varía mucho de uno a otro, de Harmony, Genocidal Organ y en este caso el Imperio de los Cadáveres. Y continúo, como estaba diciendo, segundo volumen de... Joder. Sí. Sí. Planeta. Buenas, dime. Te llamo para decirte que no me olvido de tu tema, Vale. Mira, es que lo vemos que está todo correcto, pero han hecho una... Bueno, le han preguntado al equipo que lleva la web a ver dónde está el problema y si ha pasado a más productos. En principio no tenemos queja de nada más. Hay stock. Entonces mañana por la mañana me lo verifican. He estado esperando y aún no tengo respuesta. Y mañana te llamo. Vale. ¿De acuerdo? O sea, en principio hay stock, lo que pasa es que no sabemos por qué no está visible. Vale. Pero voy a hacer un último intento, porque yo he entrado con usuario y solamente veía el número 1. Pero igual lo han arreglado y no como no lo he pedido. Sí, eso es lo que me pasa, sí. Sí. Y ahora aparece, perfecto. Vale, ahora pues... aparece, lo puedes pedir ya. Vale, perfecto, pues muchas gracias. A ti, hasta luego, adiós. Vale, venga pues. Uy. He tenido que cortar porque me llamaban al teléfono, una llamada importante, pero continuamos. Segundo volumen, como decía, de GIF Plus Minus, un manga que a mí me está, la verdad, que gustando, lo estoy leyendo y me está encantando. Que digamos que va sobre una chica que trabaja para una organización que se dedica al tráfico de órganos. Entonces, en este volumen aparece la competencia, creo que era China, y entran en juego pues el tráfico de personas, la prostitución infantil, lo que os decía, la mafia china. Y es un cómic muy explícito y muy crítico, la verdad, que os puede llegar a encantar a los que os gusten los mangas así con chichilla un poco tétricos. Segundo volumen de GIF Plus más Minus. Tercer volumen de Amor es cuando la lluvia cesa, y en este caso empieza a nevar. Este sojo muy sentimental y muy bonito, en el que la literatura y la música tienen bastante chicha. Sobre el tercer volumen. También tercer volumen, en este caso de Milky Way Ediciones, de Welcome to the Ballroom. Este manga sobre bailes de salón que nos enseña la crudeza, la competencia y lo duro que es este tipo de disciplina desconocida por muchas personas, con un apartado gráfico muy curioso y lo que os comento, un manga que la verdad que sorprende bastante. Tercer volumen. Y de Milky Way también el tercer volumen de Gangsta, este cómic de mafias y el tráfico de una droga que vuelve a la gente superhumana. Un manga que la verdad que está teniendo era muy esperado y está teniendo mucho éxito. Gangsta volumen 3. Y continuamos con lo que ya sería el europeo, americano, etc. Hemos querido reponer de María Llobet, que teníamos el de Porcelain, sus otras dos obras publicadas por Norma Editorial. Por una parte, Insecto, que es un cómic, digamos que de dos hermanos, hermano y hermana, que ahondan en su relación, se vuelve incluso un poco incestiva,
porque su madre siempre está preocupada por las apariencias, ¿no? De que el que dirán. Entonces es un cómic muy crítico y muy personal sobre diferentes visiones de lo que sería el amor. De Maria Llobet, Insecto. Y de Maria Llobet también Heartbeat, que a mí me llamó mucho la atención la sinopsis. Un cómic muy crítico con el bullying, por ejemplo no, muy crítico con el bullying, y es de una chavala que le hacen el vacío, entonces a causa de su origen humilde, entonces un día que está en la escuela abre una puerta y encuentra al chico más popular bebiendo sangre de un cadáver sin vida. Entonces, en vez de chivarse, comienzan una relación en la cual va a ir siendo un poco cada vez más retorcida y peligrosa. Muy recomendable, si habéis leído La sonrisa del vampiro, os lo recomiendo. De novedades, de Raúl Cuadrado, llega Yo Robot, que hace referencia al anónimo título de Isaac Asimov, y nos traen aquí tres relatos inspirados en tres historias inspiradas en los relatos de Isaac Asimov, donde se van a plantear esas dudas de que hablamos cuando nos referimos a la inteligencia artificial, ley de la robótica. Entonces, un cómic que para los que os guste Isaac Asimov y la ciencia ficción se va a volver en algo imprescindible. Yo Robot. Novela gráfica, Gabo. Llega Gabo. Muy bien valorado esta novela gráfica. Ya veis que el apartado gráfico, este color así como con tonalidades naranjas y sepias, va muy en concordancia con la historia que nos cuenta de uno de los mayores hitos de la literatura colombiana, la historia de Gabo, con todo lujo de detalles. Continuamos con una reposición de Brian K. Vaughan, uno de los guionistas que a mí más me está gustando este año, con sus dos obras potentes, Paper Girls y Saga. Y reponemos que lo tenía yo desconocido. Este ha sido creador, bueno, ha hecho llevó La cosa del pantano, hizo Y, El último hombre, Ex Machina, que son dos grandes obras que recomiendo a los que os guste la ciencia ficción. Y en este caso nos trae un cómic crítico con los sucesos del 2003 de la guerra de Irak, en el que además está basado en hechos reales. Una manada de leones se escapa del zoo debido al bombardeo, y entonces vagan libre por ahí hasta que al final ocurre una cosa y son libres de verdad. Utiliza a los animales para criticar lo que sería esta masacre que hubo, esta guerra sin sentido y una guerra económica, con un dibujo espectacular, con esos colores amarillos y naranjas que caracteriza a lo que sería la piel y el pelaje de los leones. También hay otro tipo, pero sobre todo esos amaneceres y esos toques de luz desérticos. Y lo que os digo, un cómic de Brian K. Vaughan muy bueno y muy crítico, donde hace mucho hincapié en lo que sería la lucha desesperada por sobrevivir. Los leones de Bagdad. 30 no sé cuántas reedición de V de Vendetta, en este caso en formato cardoné. También disponemos de la edición en formato rústica, tapica blanda, y la edición de coleccionista de una de las más conocidas y mejores obras de Alan Moore con el dibujante David Lloyd. Cómic sobre anarquismo, no tengo mucho de qué hablar. Si no habéis visto la película, verla, y si veis la película y os gusta, el cómic seguramente os dejará más alucinados. Una de las obras maestras del cómic americano, V de Vendetta. Reedición en formato cartoné de Flashpoint, una de las sagas de DC Comics que revolvió el universo DC, dando pie al nuevo universo DC, donde tenemos como protagonista al Corredor Escarlata, a Flash, que al querer salvar a su madre aparece en una nueva realidad, donde Wonder Woman y Aquaman tienen una guerra abierta, Themyscira y Atlantis, donde los héroes, algunos están muertos, otros no existen, y donde todo se ve muy revuelto. Muy bueno, de la mano del guionista Geoff Johns, así que sinónimo de calidad. La reinvención del universo Wildstorm, que sacaron hace poco el especial 25 aniversario,
Y aquí nos traen de la mano de Warren Ellis, uno de los grandes y uno de los dibujantes que a mí más me gusta, que creo que ha trabajado con Mark Millar en algún... que es John Davis Hunt, que parece el tipo de ese dibujo se le acerca mucho al de Gary Frank. Y lo que os digo, acción, ciencia ficción y heroísmo, pero con un cruento toque más oscuro. Reinvención del universo Wildstorm, volumen 1. También traemos El Señor Jin, edición integral. Un cómic que cabalga entre el humor y el costumbrismo, donde la historia que se nos presenta es del personaje Jin, que está en ese periodo del salto de la transición desde hacia la madurez real, con esos 30 años. Lo que os digo, es un cómic que evoluciona mucho en el apartado gráfico. Veis ahí, por una parte está el color, por otra parte nos mete luego el azulado, luego vuelve aquí, va para allá. Y lo que os digo, una novela gráfica que pinta muy bien de la mano de Dupi de Berberian. Muy divertido y lo que os digo, también con ese matiz costumbrista. Edición coleccionista de La Cosa del Pantano de Alan Moore. Si antes hablábamos de V de Vendetta, esta es otra de las grandes de Alan Moore, cuando La Cosa del Pantano era de Vértigo y no de DC, después de lo del nuevo universo de DC. Posiblemente del mundo de Vértigo, uno de los, entre comillas, héroes ecologistas oscuros más reconocido, y una etapa que llevó Alan Moore que la verdad que le fue como anillo al dedo, porque él está en su mejor época, y esto es una obra maestra de naturaleza, de crítica, de guión. Os lo recomiendo, La Cosa del Pantano, que discierne mucho de cualquier cosa que hayáis leído en esta edición. Además, ya veis que se la han trabajado mucho, ya era hora de que tuviese una edición en condiciones. Y uno de los cómics que más me llamó la atención, que lo publica en este caso D-Books, esa pequeña editorial de calidad, no es ironía, va parecido, que es Infinity 8. La premisa es que son 8 agentes, 8 misiones y 8 saltos temporales. Un cómic de ciencia ficción y humor que promete mogollón. De la mano de Lewis Trowelin se va a rodear de diferentes dibujantes y en este caso, por ejemplo, está Zeb, que hizo el de Una historia de hombres, el de Esmera. Suele tirar hacia lo erótico, por ejemplo, Zeb, pero tiene de todo. Humor y misterio. Es un pin-up de extraterrestres, digamos que es una space opera con toque pulp, como decía, de Lewis Trondheim, que van a ser 8 volúmenes donde nos van a narrar la historia de la Infinity 8, que es una nave donde se llevan 8.800 pasajeros de 257 razas y van a pasar cosicas. Cómic de ciencia ficción y humor y misterio que lo han pintado muy bien, lo tengo que leer para daros mi crítica objetiva, y que me parece un proyecto muy original, eso de 8 cómics, cada uno con un personaje, cada uno con un salto interespacial, con 8 misiones distintas. Así que podríamos referirnos a él como el Valerian de la nueva época. Y para terminar, te he dejado para terminar 4 jueguicos de mesa que hemos traído que nos llamaron mucho la atención. Una distribuidora nueva con la que hemos empezado a trabajar. Por una parte serían Catbox y Kitty Pau, que aunque tengan la misma estética no son dos juegos, juego y expansión, sino son dos juegos totalmente distintos. Este en concreto tiene 2 orejicas, que cuando lo abres se le caen las orejicas. Kitty Pau tienes que hacer cubicos de gatos y apilarlos. En principio parece muy sencillo el juego, pero digamos que es el juego por antonomasia de hacerse la puñeta los unos a las otras, de partirte el orto, a reírte mucho, fácil de jugar y muy divertido. Y por otra parte Catbox, que es, digamos, de meter a los gatos que te toque en las cajas correspondientes. También con esas dinámicas de molestar, de ser más rápido que otros y de reírte mucho. Pixel Tactics, que con su segunda parte, los 2 juegos en una sola caja, en un solo de tirada, digamos. Es un juego de cartas inspirado en los videojuegos de RPG, en el que 2 jugadores, digamos, que compiten por ser el primero en eliminar al líder enemigo.
Es un juego de, lo que os digo, de cartas, pero basado en ese toque RPG de los que hayáis jugado en su día al Final Fantasy, al Golden Sun. Todo esto os va a traer, y lo que os digo, un juego muy divertido, muy entretenido y muy emocionante. Y por último, este que me llamó mucho la atención, la estética, Saqueadores del Mar del Norte. Ahora que está de moda todo eso de los vikingos y tal, viene con las promos, por cierto. Está ambientado, digamos, en la era vikinga, y aquí tenéis como con un río en medio. Y es un juego en el que tú tienes que ir creando de 2 a 4 jugadores, tienes que ir creando tus asentamientos con tus ejércitos, reunir a la tripulación, ir con los barquitos y tal, y viajar al norte para sacar el oro. Pero claro, los del norte van a hacer lo mismo con el sur, así que digamos que es un juego muy competitivo. Saqueadores del Norte. Del Mar del Norte, perdón. Y esto sería el unboxing de las poquitas cosas que nos han llegado esta semana. Las demás están bloqueadas por la nieve, así que volveremos, me imagino que el jueves o el martes, con nuevas cosas, que creo que llega algo de merchandising y las novedades de Panini. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Si os gusta y eso, nos vemos en futuros vídeos. Venga.